A mediados del siglo XVII, entre los humanistas de Roma que estudiaban el mundo clásico, surgió un gran interés por la arqueología del cristianismo primitivo. Al abrigo del poder pontificio y alentados por el espíritu de la Contrarreforma, estos estudiosos pretendían encontrar argumentos históricos para defender el papado romano frente a las críticas protestantes. Figuras como el erudito Pomponio Leto, el sacerdote Felipe Neri o el cardenal Cesare Baronio impulsaron este interés por las antigüedades cristianas. A ese grupo pertenecía también Antonio Bosio, un erudito nacido en Malta en 1575 que tuvo un papel decisivo en el redescubrimiento de uno de los monumentos más emblemáticos de la historia cristiana, las Catatumbas de Roma, galerías subterráneas que los primeros cristianos utilizaron como lugar de enterramiento y de culto. En el siglo XVII únicamente se conocía 5 de las 70 catatumbas hoy en día documentadas, las de San Pancracio, Santa Inés, San Sebastián, San Lorenzo y San Valentín. Ello se debía a que todas ellas disponían de una basílica consagrada al mártir de que tomaba su nombre, cuyo culto nunca se había interrumpido. Bien pocos se aventuraban en sus peligrosos pasillos, entre ellos Felipe Neri, quien oraba en sus capillas, o el agustino Onofrio Pamvinio, que inició el estudio de los ritos funerarios paleocristianos y documentó hasta 43 cementerios. Esta situación cambió el 31 de mayo de 1578 cuando el hundimiento accidental de un terreno de la Vía Salaria mientras se extraía puzzolana permitió el hallazgo de un tramo de galería de la catatumba anónima de Vía Napo, lo que reavivó el interés por estos antiguos monumentos funerarios. Los primeros en estudiarlos fueron el dominico Alonso Chacón, el romano Pompeo Ugonio y el holandés Jen, de sobrenombre Macario, que redactó apuntes sobre sus pinturas e inscripciones inéditos hasta el siglo XIX. Pero sería sobre todo el anticuario Philip, compatriota del anterior, quien llevó a cabo el primer intento de estudio metódico y exhaustivo de los hipogeos cristianos, estudio cuya publicación quedó truncada por su prematura muerte en 1592, pero sus detalladas notas fueron heredadas por Bosio. En efecto, el maltés había coincidido con aquel círculo de humanistas y se granjeó la amistad de sus miembros, lo que permitió avanzar a grandes pasos en la investigación que lo apasionaba. El 10 de diciembre de 1593, acompañado de Ugonio, Antonio Bosio se sumergió por primera vez en unas catatumbas, la de Domitilia, en la vía Ardea-Tiena. A pesar de haber sido informado por sus amigos, esta primera visita despertó sus temores, pues como él mismo escribió, faltándonos la luz parecía que fuéramos a morir allí, y que nuestros inmundos cadáveres mancillarían aquellos sacros monumentos. Tomamos la resolución de volver atrás, pero aunque había marcado en muchos lugares las calles, no sin dificultad alcanzamos a encontrar la salida. En sucesivas visitas de la mano de Chacón y de Macario, recorrió y catalogó hasta 30 catatumbas, entre ellas la de Siriaca, Marcelino y Pedro, Felicidad e Inés. Durante este trabajo de campo, guiado por lugareños conocedores de la zona y seguido de dibujantes como Giovanni Angelo y Santi Avanzino, llegó a cabo el primer estudio sistemático de las catatumbas conocidas, documentando su distribución y decoración. Hasta aquí su método no difería de los utilizados anteriormente. Lo verdaderamente novedoso fue el uso prolífico de textos antiguos, como punto de partida de sus investigaciones para localizar e identificar los diferentes cementerios cristianos de Roma. De hecho, al contrastar la documentación escrita con la arqueología, verificó la existencia de muchas de las catatumbas que se mencionaban y estableció su topografía. De la vastedad de sus pesquisas dan una idea de los volúmenes de notas manuscritas conservadas en la Biblioteca Valliceliana de Roma, que suman más de 2000 páginas y superan en exhaustividad a las de Pamvinio, cuyas aportaciones aprovechó. Aunque pasaron muchos años explorando y leyendo, Bosio no pudo haber publicado su gran estudio sobre las catatumbas, porque la muerte le alcanzó en 1629 en la ciudad de los papas. En 1632 vio la luz su póstuma Roma soterranea, auspiciada por la Orden de Malta y editada bajo el patrocinio del cardenal Francesco Barberini.
En 1651 apareció una traducción al latín que se tomaba demasiadas libertades respecto al original y estaba plagada de errores. El impacto de la publicación de Bossio no se hizo esperar y ya en el siglo XVIII su investigación se encontraba en las mejores bibliotecas europeas. Numerosos furtivos aprovecharon los datos proporcionados por Bossio para sacar los tesoros artísticos de muchos de estos hipogeos, sustrayéndolos a la ciencia. Con todo, el trabajo y la metodología del erudito maltés sirvieron de base a Giovanni Battista de Rossi para actualizar el conocimiento sobre estos antiguos monumentos a la luz de la crítica moderna. De Rossi, en un acto de homenaje, publicó entre 1861 y 1877 un libro en 3 volúmenes con el mismo título de la obra de Bossio. El interés por la arqueología cristiana se mantiene en la actualidad. En 1960, por ejemplo, Antonio Ferrua descubrió un nuevo complejo funerario en la Vía Latina, gracias a la intuición primigenia de Bossio y a sus esfuerzos, y a los de quienes lo siguieron. Hoy sabemos que las catatumbas eran cementerios de los cristianos de los primeros siglos y no lugares de refugio frente a las persecuciones de los emperadores paganos, como erróneamente se llegó a suponer.